Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profe Mancilla y vamos a hablar sobre la primer asintomática de la historia de la humanidad. Vamos a hablar de quién fue Mary Melion. Además de ello, vamos a hablar sobre las consecuencias que tuvo por ser asintomática y además sobre su legado clave en la historia de la humanidad y en la medicina. Comencemos. Al hablar de Mary Melion, debemos hablar sobre la enfermedad que en un principio la condenó por ser asintomática. Che, pero ahora que me pregunto, ¿por qué la primera asintomática de la historia? ¿No se supone que tal vez antes había y nosotros no la conocíamos? Sí, no, pero efectivamente, ahora que lo pienso, entonces sería así. Vamos a hablar de la primera asintomática de la historia en la que existen fuentes directas a nivel historiográfico y también que existen normativas y fuentes que plantean que ella es asintomática. Incluso el mismo concepto de asintomática va a ser creado a partir de Mary tifoidea. Vamos a seguir con el video. Vamos a hablar y vamos a saber qué es la fiebre tifoidea. Muchas personas confunden la fiebre tifoidea con el tifus, y esto no es lo mismo. Vamos a hablar un poco sobre esto antes de comenzar con Mary. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa producida por un conjunto de bacterias del género Salmonella. Su reservorio es el humano y el mecanismo de contagio es fecal y oral, a través del agua y de alimentos contaminados con deyecciones. La bacteria ingresa por vía digestiva y llega al intestino y pasa a la sangre, lo que causa, por supuesto, una bacteriemia hacia la primera semana de la enfermedad. Posteriormente se localiza en diversos órganos y produce fenómenos inflamatorios debido a la liberación de endotoxinas. Se caracteriza por fiebre alta, vómitos, diarrea y hasta incluso úlceras en el paladar. Finalmente, las salmonelas se eliminan al exterior por las heces, pero esto no debe confundirse con la palabra tifus, a diferencia del tifus, que es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de bacterias del género Rickettsia. Y por supuesto son transmitidas por la picadura de diferentes artrópodos como los piojos, las pulgas, los ácaros e incluso las mismísimas garrapatas que tienen nuestros perros, que portan diferentes aves y mamíferos. El tifus se caracteriza por fiebre alta recurrente, escalofríos, cefalia y exantema. Ahora que sabemos qué es la fiebre tifoidea, es hora de preguntarnos, ¿quién fue Mary Melion? Vamos a comentar un poco sobre su vida y su derrotero como persona inmigrante en los Estados Unidos. Empecemos. Mary Melion nació en 1869 en Cookstown, Irlanda del Norte. En 1884 emigró a los Estados Unidos para iniciar una nueva vida junto a unos tíos. En 1900 empezó a ganarse la vida como cocinera en una casa de Mamaroneck en Westchester, estado de Nueva York. En menos de 2 semanas, todos los residentes contrajeron la fiebre tifoidea. En 1901 se mudó a Manhattan y trabajó para varias familias acomodadas de la zona, que también repentinamente se enfermaron de la misma dolencia al poco tiempo de haber llegado ella a sus casas. En 1906 se afincó en Oyster Bay y se empleó como cocinera para la familia del rico banquero Charles Warren, que él pasaba muchas veces sus vacaciones de verano en una casa alquilada. Allí, 6 de las 11 personas que ocupaban la casa, entre ellas la esposa de Warren, 2 hijas, 2 doncellas y hasta incluso el mismísimo jardinero, enfermaron de fiebre tifoidea repentinamente. Una cuestión importante antes que tenemos que dejar en claro es que tanto a nivel historiográfico como histórico, la enfermedad de la fiebre tifoidea rara vez ocurría en los sectores medios o altos de la sociedad. Normalmente ocurría en los sectores más marginales, es decir, los sectores pobres o populares, los cuales no poseían ni obras sanitarias ni tampoco agua potable. Es por eso que esto le llamaba la atención a las autoridades de Estados Unidos. Volviendo a la enfermedad, el dueño de la casa alquilada, que no quería perder, por supuesto, la importante clientela que significaba para ella
en las vacaciones de la casa, contrató los servicios del ingeniero sanitario George Super, especialista en brotes de fiebre tifoidea. En su inspección para determinar la causa del brote, que fue sumamente exhaustiva, analizó desde el agua potable, los inodoros, incluso el pozo negro, pero descartó todos estos como fuente de investigación. Entre 1900 y 1907 cocinaba en las casas de 7 familias, la última en Park Avenue, y cada una de ellas, en donde iba, la gente enfermaba o simplemente moría. Cuando esto sucedía, Mary se escabullía repentinamente y encontraba trabajo en otro lado. La familia de una de las víctimas contrató al investigador que hemos mencionado anteriormente, quien identificó a Mary muy rápidamente como portadora asintomática. Según versiones, incluso cuando Soper lo comenta, cuando ella la vio por primera vez y hubo un encuentro entre ellos dos, la misma la echó fuera de la cocina con un tenedor para trinchar, como vemos en este momento en las imágenes de la película. Mary fue la primera persona en Estados Unidos a la que se la identificó como una portadora sana o asintomática de patógenos asociados con la fiebre tifoidea. No se sabe exactamente a cuántas personas infectó en el transcurso de su carrera como cocinera, pero hay diferentes investigaciones y diferentes evidencias que apuntan a más de 500 personas. Cocinar para 7 familias. Definitivamente Mary habrá cocinado muy bien. Más allá de eso, es hora de comentar un poco sobre las importantes consecuencias que tuvo por ser asintomática. Vamos a hablar sobre esto. Una vez establecida la condición de Melion como asintomática, el caso ganó amplia notoriedad en los medios neoyorquinos de comunicación, como podemos observar en este diario de la época, fuente primaria histórica de ese momento. Y las autoridades locales tampoco ignoraron el caso de la mujer capaz de transmitir la fiebre tifoidea de forma indefinida. Imagínense la situación de ese momento, especialmente teniendo en cuenta que lo que es asintomático era sumamente peligroso y desconocido. Después de pasar varias semanas en un cuarto aislado de un hospital, se determinó, después de un conjunto de expertos debatiendo, que sería adecuado llevarla a un centro médico en una pequeña isla para que comenzara su periodo de cuarentena. Es por eso y de esta manera que Mary Melion durante 3 años, desde 1907 a 1910, vivió en una cabaña anexa que le llegaban alimentos para que ella pudiera cocinarlos y comerlos simplemente sola. Para ese entonces, la prensa local ya había rebautizado a la misma como Typhoid Mary, o como nosotros la diríamos en español, María Tifoidea. Incluso las revistas especializadas en salud también escribieron sobre ella. Mary Melion nunca conoció y ni tampoco reconoció ninguna culpa alguna por los contagios e intentó recuperar su libertad durante sus 3 años de aislamiento de manera forzada y protestante. Finalmente logró su objetivo en 1910 con la condición de nunca volver a trabajar como cocinera ni trabajar los alimentos de nadie, es decir, no trabajar como cocinera en ninguna casa de Estados Unidos. Definitivamente Mary no era de las personas más simpáticas ni tampoco tenía buen carácter. Vamos a hablar un poco también sobre los importantes avances médicos que permitieron los estudios de su cuerpo asintomático. Vamos a hablar sobre la importancia para la medicina moderna de lo que significó la señora Mary Melion. En aquel entonces, la ciencia ya había realizado diferentes avances respecto a los fenómenos epidémicos y además se habían desarrollado algunas vacunas contra diferentes enfermedades infecciosas. Sin embargo, la medicina estadounidense no conocía ningún caso de portador asintomático para los males como la fiebre tifoidea. Antes de seguir, es importante dejar en claro que estamos en un periodo histórico muy particular. Estamos hablando de la segunda revolución industrial que está en pleno auge, lo cual produce 2 consecuencias principales. Primero, un fuerte desarrollo de la industrialización a nivel capitalista y en un segundo momento, el fuerte influjo de lo que son la industria de los medicamentos sintéticos. Es importante dejar en claro esto porque le va a permitir a tanto Estados Unidos como a Europa producir grandes ganancias. Prosigamos.
Por ello se barajaron diferentes hipótesis antes de que se estableciera que el origen del brote podía ser una persona capaz de estar años y años transmitiendo la bacteria de la enfermedad sin presentar un síntoma febril y además, por supuesto, sin saberlo, como era el caso de la cocinera Meilion. Una vez que Soper pudo practicar un examen a Meilion, detectó que en sus desechos la presencia de la bacteria Salmonella, que podía transmitir la fiebre tifoidea, se encontraban activos. Además de esto, es importante aclarar que solo se pudieron realizar algunos análisis recién tras la intervención de los funcionarios del Departamento de Salud y algunos policías debido a la reticencia fuerte de Meilion. Algunos años después, el mismo médico relataría lo difícil que fue lograr aquella muestra de parte de la mujer, a la que describió como alguien de mal carácter, obstinada y además muy solitaria. Durante 5 años y con 2 diferentes nombres, Mary Meilion trabajó en diferentes lugares como cocinera y era solo cuestión de tiempo para que el nuevo brote de contagios apareciera. Sucedió nada más y nada menos que en un hospital, donde de manera súbita 20 internados desarrollaron cuadros de fiebre alta. Nuevamente el Dr. Soper, quien estableció que la mujer era el origen del brote, intervino en el asunto. Pese a que en los archivos del centro médico aparecía un nombre completamente diferente, es importante destacar que el funcionario Soper reconoció el tipo de letra que poseía Meilion. Aunque Mary era una portadora de la bacteria que provoca la fiebre tifoidea y nunca mostró esos síntomas, como hemos dicho, es importante tener en cuenta que fue la primera persona en Estados Unidos identificada como portadora asintomática de un patógeno. Sin embargo, además debemos comentar que Mary no fue la única portadora letal del germen de la fiebre tifoidea en la historia de por lo menos los Estados Unidos. En 1922, el transportista Tony Lavella causó 2 brotes de la enfermedad, contagiando a más de 100 personas y provocando 5 muertes, aunque a cientos de portadores sanos que habían sido identificados, y había un montón de otros casos en los cuales esos portadores asintomáticos se encontraban en libertad. Mary tuvo en su contra la opinión pública, que no le perdonó el no haberse mantenido lejos de la cocina. ¿Por qué Meilion fue la única procesada en un comportamiento tan imprudente? Eso es lo que se hace una pregunta de problematización la historiadora Judith Leavitt, autora del libro Typhoid Mary, Captive to the Public Health, que cree que influyeron en su comportamiento agresivo y en los diferentes prejuicios de una sociedad de su época contra ella al tratarse de ser principalmente del género femenino y por supuesto además inmigrante. Recordemos que estamos a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Aunque las autoridades debían proteger a la población de este grave problema de salud, nadie se acordó de ayudar a Mary. Era una mujer soltera, de mediana edad y además sola, sin formación para ganarse la vida, alejada de los fogones, o mejor dicho, de las actividades de la cocina. Quizás, con el apoyo de las autoridades, la última parte de su vida no habría terminado casi durante medio siglo en medio de una isla con una cuarentena de casi más de 50 años. Sin dudas, como plantea la historiadora, Mary Meilion no la pasó muy bien por ser asintomática, pero por sobre todas las cosas, por ser inmigrante en un país como Estados Unidos. Es importante ahora mencionar cómo fue el fin de su vida y mencionar también el legado que le dejó a la humanidad y a la ciencia. Y así en 1915 empieza nuevamente otro periodo de cuarentena para Mary Meilion, de los que solo concluirían con la muerte como portadora asintomática. En 1932, Mary sufrió un accidente cerebrovascular, o conocido popularmente como ACV o patatús, para los que somos más grandes, que derivó en una parálisis cerebral. Murió 6 años después, a los 69 años. Todavía incluso se discute si hubo o no una autopsia y, lo más importante, si la bacteria seguía o no en sus restos. Eso la convirtió en una de las mujeres más vilipendiadas de los Estados Unidos a principios del siglo XX. Su trágica vida se convirtió en un caso paradigmático de lo que son los portadores asintomáticos y también de aquellas personas que llevan los virus o bacterias de una enfermedad, pero que no muestran ningún síntoma de tenerla.
Es importante mencionar que el siglo XX fue un siglo importantísimo para la era capitalista y además de ello para la medicina. Aspectos que tal vez desarrollaremos en otros videos, sobre todo con la industria de los farmacéuticos y también los laboratorios productores de medicamentos. Sin dudas, la historia de la primera sintomática nos lleva a repensar lo que son las relaciones de la inmigración en los Estados Unidos, que posteriormente durante el siglo XX se convertirá en una potencia mundial. Además, en mis conclusiones considero de suma relevancia y trascendental la construcción de obras públicas y además la potabilización del agua como parte de la agenda de los estados, tanto subdesarrollados como desarrollados, ya que si no, enfermedades como la fiebre tifoidea volverán nuevamente a nuestras sociedades. Por otro lado, una cuestión clave es pensar los derechos de los pacientes, ya que en distintos países de América Latina y de habla hispana existen normativas y convenios que están refrendados por las constituciones nacionales de estos países, voy a dejarlas aquí abajo, en donde se defienden los derechos de los pacientes. Por otro lado también, teniendo en cuenta lo que fue la lamentable vista que tuvieron los medios de comunicación sobre Mary, llamándola Mary tifoidea, vamos a conocer y también te voy a mencionar y lo voy a dejar aquí abajo lo que son los derechos de protección de la identidad de las personas. Para finalizar, me gustaría que me dejes un comentario sobre este video, ya que me gustaría saber sobre lo que significa ser asintomático para vos en una sociedad como la que estamos viviendo hoy en día. Y también, por supuesto, podés suscribirte, dejarle un like si te gustó el video. Soy el profe Mancilla y nos encontramos en la próxima ocasión. ¡Hasta luego!